el análisis de la varianza ANOVA se aplica la distribución F para probar una hipótesis de igualdad entre las varianzas de dos poblaciones. Es decir, aquí vamos nosotros a comparar dos varianzas de poblaciones distintas, al igual que como lo hacíamos cuando teníamos dos poblaciones y utilizábamos el estadístico de prueba Z o el estadístico T de Student. Aquí lo que vamos a hacer es comparar a sí mismo dos varianzas. Es decir, nosotros podemos, como se había visto en ejemplos anteriores, comparar, como les había puesto hace algunas clases. Yo quiero comparar si tengo dos tiendas. Tengo una panadería y y una ferretería. Entonces quiero ver si la ferretería tiene mayores ingresos que la panadería o etcétera, etcétera. Eso sería un ejemplo. Ya. Entonces, para completar con esta teoría, entonces vemos que las pruebas, la comparación de dos varianzas poblacionales, las pruebas difieren según los supuestos con respecto de si las desviaciones estándar o las varianzas de la población eran o no iguales. Ya. ¿Por qué se llama distribución F? Se llama distribución F en honor a Ronald Fisher, que es su autor. Ya. Con ella se propone a probar si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales, y también se aplica cuando se desea comparar varianzas medias poblacionales de manera simultánea. Un proceso al que se denomina análisis de la varianza ANOVA, como ustedes pueden observarlo. Ya, este tipo de análisis de varianza ANOVA tiene las siguientes características, que son estas de aquí. Primero, dice que tiene una familia de distribución F. ¿A qué se refiere esto? Miren, si ustedes pueden observar aquí en el gráfico de acá, entonces van a ustedes a notar que dice GL igual a un par de coordenadas. A eso se refiere que cada una de estas coordenadas va a tener una familia de distribución. Es decir, miren, aquí cuando yo tengo la coordenada 29, 28, yo puedo realizar este gráfico de acá. Asimismo, cuando tengo unas coordenadas diferentes, como en el segundo ejemplo, 19 y 6, me va a salir este gráfico de acá. ¿Ya? Asimismo, cuando tengo las coordenadas 6, 6, tengo yo este gráfico de acá. Ya. Adicionalmente, si yo tuviera, digamos, una coordenada 1, 1, 5, entonces yo tendría un gráfico totalmente diferente a estos que se ven aquí en los ejemplos. A eso se refiere, entonces, para que lo entiendan, una familia de distribución distinta, ya que dependiendo de los grados de libertad, yo voy a tener un trazo de un gráfico diferente. Ya. La distribución F es continua. ¿Esto a qué se refiere? Que que los valores, primero que vamos a trabajar con funciones así enteras, no vamos a tener cortes en los gráficos. O en otras palabras, vamos acá a ponerles un ejemplo de una distribución continua y una distribución que no sea continua. ¿Ya? Para ello, coloquémosle en morado. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a trazar una función continua. ¿Ya? Ya. Esto puede ser una función continua. Como ustedes pueden ver, yo para trazar esta función utilicé una sola línea. Pero, ¿qué pasa si no fuera continua? Entonces, yo debería hacerlo de la siguiente manera. Mire, esto es continua, esta función ya no es continua. Porque ven, aquí ya estoy haciendo un corte y le estoy desplazando la función un par de coordenadas para arriba. Entonces, para que quede más exacto. Entonces, bien, aquí es la misma función, pero aquí le estoy deslizando una cierta parte para acá arriba. ¿Ya? Entonces, eso vendría siendo una función no continua, pero como dice que la característica es que todas las funciones son continuas, es decir, que vamos a tener gráficos de este estilo, es decir, con un solo trazo. ¿Ya? Sigamos con la siguiente característica. La siguiente característica es que el estadístico F no puede ser negativo.
Eso debido a que siempre vamos a trabajar en el primer cuadrante, es decir, todos nuestros valores que vamos a obtener van a ser desde 0 hasta más infinito. Ya, ahora sí, continuemos. Ay, perdón, se me pierde. Ya. La distribución no tiene sesgo, no pueden ser negativos, es decir, como les había mostrado, vamos a trabajar desde en el primer cuadrante, desde 0 hasta más infinito. Otra característica es que la distribución F tiene un sesgo positivo. Ya, ¿a qué se refiere esto de sesgo positivo? Como ustedes pueden ver, estas campanas de Gauss pueden tener un sesgo positivo, un sesgo negativo o no tener ningún sesgo. Ya, ¿cómo ustedes diferencian un sesgo positivo de un sesgo negativo? Lo diferencian de la siguiente manera. Entonces, ven la inclinación lo que viene siendo esta montañita, está más empinada a lo que viene siendo a la izquierda. Entonces, eso se refiere sesgo positivo. Asimismo, si la montañita estuviera más empinada a lo que viene siendo a la derecha, eso sería negativo. Aquí podemos ver. Mm, sí, sí, no. Quiero ver una imagen. Ya, a esto me refiero. Miren. Cuando está más empinada a la derecha, esto quiere decir que tiene un sesgo negativo. Si no está empinada ni a la derecha ni a la izquierda, esta es una distribución normal y si está más empinada a lo que viene siendo la izquierda, entonces es un sesgo positivo, que es nuestro caso de aquí. Como ustedes pueden observar, todos son empinados más a la izquierda. ¿Ya? Y por último, la distribución F es asintótica. ¿Eso qué quiere decir? Que asimismo vamos acá al gráfico. Ya, este ya no nos va a servir, así que eliminémosle. Todas estas gráficas van a tener este estilo de acá. Mira, asintótica se refiere que nunca va a topar el eje de las X. Parece que se va a aproximar al eje, pero nunca lo topa. Ya, a eso se refiere asintótica, que estas gráficas, acá la pronunciación se acerca bastante al eje acá a 0, pero nunca es 0. ¿Bien? A eso se refiere. ¿Bien? Y por último, ya bueno, esas eran las características de lo que viene siendo la distribución F de Fisher. Ahora, como se ha venido viendo en las semanas anteriores, vamos a pasar con la distribución de 5 pasos para resolver este tipo de ejercicios. Primero, al igual que como les decía, de aquí en adelante siempre se va a aplicar este procedimiento aquí de la prueba de hipótesis de 5 pasos. ¿Qué dice? Primero que debemos definir la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, como ven, le definimos como vamos a comparar varianzas, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Sigma de la población 1 al cuadrado mayor o igual que sigma de la población 2 al cuadrado en caso de que estemos comparando, digamos que, como les decía, las ventas de mi primera tienda son superiores a las ventas de mi segunda tienda. O eso depende de la naturaleza del ejercicio. Asimismo, asimismo, ustedes pueden tener en este tipo de hipótesis pruebas de dos colas. Un ejemplo sería, yo quiero comparar si las ventas de mi tienda 1 son iguales a las ventas de mi tienda 2. Aquí falta una pequeña cosa. Aquí ya no trabajamos con new, todo es con sigma. Ya. Entonces aquí, como vemos, las ventas de mi población 1 son iguales a las ventas de mi población 2 o todo lo contrario. Las ventas de mi población 1 son diferentes a las ventas de mi población 2. Ya, recuerden que dependiendo de las colas que ustedes identifiquen acá en el enunciado, van a tener que definir el nivel de significancia. Si es una prueba de una cola, es decir, de esta naturaleza o de esta naturaleza, ustedes el alfa, tal y como les den en el enunciado, le colocan aquí.
Caso contrario, si es una prueba de 2 colas, ustedes deberían hacer esto. El alfa que les den el enunciado lo dividen para 2, obteniendo alfa medios. ¿Ya? Cuando están ustedes comparando lo que viene siendo varianzas, van a utilizar siempre esta fórmula de aquí, el estadístico F de Fisher, cuya fórmula para el valor calculado es el siguiente. La varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. Recuerden que la varianza estaba elevado al cuadrado. Cuando no tenía elevado al cuadrado, es decir, así, eso era la desviación estándar. ¿Ya? Eso es una pequeña aclaración. Ya. Ahora, para una vez que ustedes ya identifican el estadístico de prueba correspondiente, ya, pasan a formular la regla de decisión. Para formular la regla de decisión, como se había visto antes, tienen que utilizar la tabla para determinar el valor crítico, después graficar esos dos valores, el valor crítico y el valor calculado, y por último, seleccionar si es que deben o no rechazar la hipótesis nula. Adicionalmente, para calcular lo que viene siendo el valor crítico, ustedes necesitan calcular los grados de libertad, que como se veía anteriormente, están representados por GL. Miren, aquí es lo que se cumplen las coordenadas que se vio en las características. Es decir, este 29-28, aquí los pueden observar. Entonces van a tener dos coordenadas, uno para el eje X y otro para el eje Y. Ya, ¿dónde? Este dato de aquí de las de eje X son la cantidad de elementos de la primera población menos 1, tal y como se había visto en la distribución T de Student. Entonces teníamos varios elementos, varios elementos, sumábamos todos y restábamos 1. Asimismo, para calcular lo que viene siendo Y, son la cantidad de elementos de la segunda población menos 1. ¿Ya? Adicionalmente, cuando tienen una prueba de 2 colas, para calcular la segunda cola, deberían ustedes utilizar esta fórmula de aquí. Ya. Y como le utilizan, primero 1 dividido para el valor crítico. Si ustedes para calcular el valor crítico normal usaban la coordenada XY, ahora, para calcular la segunda cola deben invertir, es decir, donde está X le voy a colocar Y y donde está Y le voy a colocar X. ¿Ya? Eso para calcular cuando tienen pruebas de hipótesis de 2 colas. ¿Ya? Entonces ahí sí viene todos los pasos que se mencionó anteriormente y por último se debe definir una conclusión, que es decir, en base a los datos, al gráfico que ubicar la hipótesis nula, alternativa, y ver si es que si es que se debe rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y en base a eso, la que se rechaza y dar una conclusión. Ya por eso es que les insistía que ustedes no solamente lo definan en letras, sino también en letras y en fórmula para facilitar este paso de aquí, que es definir una conclusión. Ahora, para aclarar esto, vamos ahora sí a ver un ejemplo ya de cómo se aplica esta prueba de hipótesis de los 5 pasos con este ejercicio que plantea el libro. ¿Bien? Entonces tenemos aquí, Lamberly nos ofrece servicios de transporte en limusina del Ayuntamiento de Toledo, Ohio, al aeropuerto metropolitano de Troy St. Lambers. Presidente de la compañía considere 2 rutas, una por la carretera 25 y una por la autopista 1-75. Como Lambert desea estudiar el tiempo que tarda en conducir al aeropuerto cada camino y luego comparar los resultados. Entonces aquí dice, es lo que me está solicitando. Recopiló los siguientes datos muestrales, reportados en minutos usando un nivel de significancia del 0.10. ¿Bien? Que ya nos están definiendo el alfa. Y nos dice, ¿hay diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las 2 rutas? Ya, entonces aquí nos está preguntando si por aquí se demora lo mismo que por acá. Entonces aquí tengo una serie de tiempos que se realizaron por la ruta 2 y estos por la ruta 1. ¿Ya? Entonces aquí estamos comparando dos poblaciones, como ustedes pueden ver. Entonces para la primera población, miren, tengo
3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Y para la segunda población tengo 8 elementos. Ya. Ahora sí, para utilizar lo que viene siendo el estadístico F de Fisher, primero, ¿qué decía el paso número 1? Bueno, esto nos vamos a saltar, ya después vamos a esta parte. Primero, decía como paso número 1 que se debe definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como aquí nos estaba diciendo que desea estudiar el tiempo que tarda en conducir al aeropuerto y si hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las dos rutas. Por eso nos está poniendo igual y diferente. Porque en otras palabras nos está diciendo que el tiempo de la ruta 1 es igual al tiempo de la ruta 2 o todo lo contrario, que en la ruta 1 se demora un tiempo distinto a la ruta 2. ¿Ya? Entonces, esta va a ser una prueba de 2 colas. ¿Por qué va a ser una prueba de 2 colas? Porque miren, en la hipótesis alternativa, esa me define si es que es una prueba de una cola o una prueba de 2 colas. Cuando es de una cola, el desigual apunta a la izquierda o a la derecha, pero como es de 2 colas, en la hipótesis alternativa va a tener un diferente o va a tener un igual. Como vemos en este caso, diferente cae en el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, esta va a ser una prueba de 2 colas. Ya. Ahora, adicionalmente, ahora sí vamos a la parte de acá. Para calcular lo que viene siendo el valor calculado, yo primero necesito tener o bien la desviación estándar o bien la varianza de cada una de las poblaciones. Entonces, para la primera población saco el promedio. ¿Cómo saco el promedio? Es decir, todos estos elementos dividido para el número total de elementos. Por eso dice la sumatoria de X, 408 dividido para 7, me da este valor de aquí. Ya, con esta X techo, entonces yo le puedo reemplazar en esta sumatoria de aquí y obtener la desviación estándar de la población 1. Me sale que es 8.9947. Lo mismo debería yo aplicar cuando es la población número 2. Es decir, aquí tengo el total, los elementos de la población 2, entonces le sumo 1 por 1, y aquí como son 8, los divido para 8. Y me da este valor de aquí. Este lo aplico en la fórmula que les había proporcionado de la desviación estándar y me sale que es 4,37. Entonces aquí ya tengo definida la desviación estándar de la población 1 y la desviación estándar de la población 2. Ya, tengo todos los datos que necesito. Disculpa, Ahora profesor, sí. una pregunta. Sí, dígame. En la fórmula, ¿qué representa X? Pero no la de promedio, sino esa. Esta. Sí, como les había mencionado, una sumatoria va a ser este elemento, ese vendría siendo el X. El primer elemento menos cuánto me dio el promedio. Es decir, vamos a hacer para la primera carretera mejor, 52. Entonces sería 52 menos el promedio, tengo 58,29. Lo que me dé, le elevo al cuadrado. De ahí, tengo que sumar más. Ahora va a ser el segundo elemento, 67 menos 58.29. Eso, lo que me dé al cuadrado. Entonces, así se hace las sumatorias. Vamos a verle. Entendido. Muchas gracias. Sí, ya, listo. Ya, entonces no hizo falta una explicación más gráfica. Ya, bueno, a eso se refiere estas sumatorias de aquí. Entonces, una vez que ustedes ya tienen las desviaciones estándar, tanto de la población 1 de la población 2, ya proseguimos con el segundo paso que dice que se debe seleccionar el nivel de significancia, justo como decía aquí. Ya, entonces, aquí ya nos estaba diciendo que vamos a trabajar con un nivel de significancia del 0,10 por el mismo enunciado. Bien, entonces nuestro nivel de significancia va a ser de 0,10. Pero tenemos que darnos cuenta de una. Vamos a ponerle tal como estaba. Ya, tenemos que darnos cuenta que es una prueba de 2 colas. Entonces, cuando es una prueba de 2 colas, recuerden que el valor que me dio aquí, en este caso el 0,10, yo le debo dividir para 2.
Entonces me va a dar que yo con el nivel de significancia que voy a trabajar va a ser 0,05, que es justo lo que está aplicando aquí. Entonces tengo que voy a trabajar con un nivel de significancia del 0,05, porque estoy utilizando alfa medios. Ya. Adicionalmente, tenemos que calcular los grados de libertad. Ya. Para calcular los grados de libertad del numerador y del denominador, o como les habíamos denominado aquí, calcular los grados de libertad de X y Y. Entonces, para X, yo voy a sumar los números de elementos que tengo en la población 1 y restarle 1. Sí, y restarle 1. Entonces, ¿cuántos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces va a ser 7 menos 1, 6. Entonces, mi primer grado de libertad va a ser 6, que es como dice aquí, N1 menos 1. 7 menos 1, 6 grados de libertad. Eso lo voy a colocar yo en la coordenada X. Ya, ahora para la coordenada Y, hacemos exactamente lo mismo, pero con los elementos de la segunda población. Como son 8 elementos menos 1, 7. Entonces, con eso ya definí los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, o en otras palabras, los grados de libertad de X y los grados de libertad de Y. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo, vamos a anotarle por aquí. Grados de libertad de X igual a 6. Grados de libertad de Y igual a 7. Ya. Entonces, una vez que ya tengo los grados de libertad, ahora sí, abro la tabla correspondiente. Sigamos acá en el ejemplo. Entonces, cuando ustedes ocupen el estadístico F de Fisher, deben fijarse en el nivel de significancia con el que están ustedes trabajando. En este caso es 0,05. No es 0,10, es 0,05, porque recuerden que como es una prueba de 2 colas, le dividí para 2. Así que ahora mi nuevo alfa va a ser 0,05. Si fuera una prueba de una cola, ahí sí directamente trabajaría con el 0,10. Ya. Entonces, adicionalmente aquí les tenía un documento que tenía una serie de tablas. Ustedes pueden utilizar este documento o las tablas que proporciona el mismo libro al final en la parte de anexos. ¿Ya? Entonces, por el momento vamos a utilizar esta tabla de aquí. Ya. Entonces, lo que ustedes tienen que ubicar es aquí dice valores críticos de F y con un alfa del 0,05, que es el que nosotros habíamos definido. Entonces, acá en la parte de acá arriba, ustedes van a ubicar lo que viene siendo los grados de libertad de X. Y aquí en la parte de acá, de acá abajo, ustedes van a ubicar los grados de libertad de Y. Ya, ¿cuánto yo tenía en X? Tenía 6. ¿Y cuánto tenía en Y? Tenía 7. Entonces, aquí me ubico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, me ubiqué en X y ahora tengo que ubicarme en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la intersección, es decir, este 3,87, ese va a ser mi valor crítico, que es justo como, espérenme, ya, que como ustedes pueden observar, aquí está utilizando las tablas de libro. Entonces, aquí ubica los grados de libertad de X y aquí los grados de libertad de Y. La intersección 3,87, ese va a ser mi valor crítico. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, ya que tengo mi valor crítico, ahora debo calcular mi valor calculado. Para ello, debo utilizar justo la fórmula del estadístico, es decir, la varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. Yo, como todos esos valores, yo ya los calculé anteriormente, entonces lo único que tengo que reemplazar aquí son los valores y me da que tengo 4,23. Ya, esos valores son los que vamos a ubicar aquí en el gráfico. Entonces, primero el valor crítico, es decir, el que me dio en las tablas, el 3,87. Ese le vamos a ubicar aquí en este gráfico.
3.87. Ya, ese va a ser mi valor crítico. Ya, ahora, ¿cuánto yo tenía en mi valor calculado? Es decir, con esta fórmula de acá, vamos a ver cuánto me dio. Me dio 4,23. Ya, ese también voy a ponerle aquí. 4,23. Eso vamos a ubicarle, pero antes vamos primero a definir lo que viene siendo la zona de rechazo. Entonces, todo lo que está a la derecha va a ser mi zona de rechazo. Esto se va a cumplir siempre en estos ejercicios. Ya, esta va a ser mi zona de rechazo. Ahora sí, ubiquemos el otro punto, el valor calculado. Era 4,23. 4,23, más o menos aproximado, va a estar por aquí. Ya. Entonces aquí ya ubiqué mi valor crítico, definí mi zona de rechazo y después mi valor calculado. Ya. Pero aquí falta algo más. Recuerden que es una prueba de 2 colas. Entonces, cuando es una prueba de 2 colas, yo debería tener dos puntos críticos, uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Ahora, ¿cómo yo calcularía el otro valor crítico? Para eso, como les había mencionado justo en el documento de acá, cuando tengo 2 colas, yo debo utilizar esta fórmula de aquí. Es decir, yo debo poner, así vamos, C2 va a ser igual a 1 sobre el valor crítico, pero aquí debo invertir las coordenadas. Ya. Ahora, ¿a qué se refiere esto de invertir las coordenadas? Miren, yo el valor crítico anterior, yo utilicé la coordenada X en 6 y la coordenada Y en 7. Para calcular este valor de acá, tengo que hacer lo contrario. Es decir, ubicar en la parte de arriba el 7 y en la parte de abajo el 6. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a ubicar aquí en 7 y después en 6. La intersección me dice que es 4,21. ¿Ya? Y ese valor es el que debo yo reemplazar aquí. Sería, esto es igual a 1 dividido para 4,21. ¿Ya? Vamos a ver cuánto me da. Vamos a abrir la calculadora. 1 dividido 4,21. Ya, me da 0,2375. 0,23. Ya. Y ese es el otro valor crítico. Entonces, 0,23 más o menos va a estar por aquí. Ya. Recuerden que todos estos, cuando ustedes utilicen el estadístico F de Fisher, siempre va a ser desde 0 hasta más infinito. Nunca van a tener valores negativos. Ya. Entonces ya definí el otro valor crítico. Entonces asimismo debo definir la otra zona de rechazo.
Para la otra zona de rechazo sería esta. Ya, esta sería mi otra zona de rechazo. Ya, ahora, si mi valor calculado hubiera caído en la parte de acá, esta va a ser mi zona de no rechazo. Recuerde que esta parte pintada es mi zona de rechazo. Entonces, ya con el gráfico, entonces yo ya me doy cuenta que cayó en la zona de rechazo. Es decir, que yo tengo que hacer lo siguiente. De nuevo regresamos acá al libro. Ya, como cayó en mi zona de rechazo, me voy aquí a las hipótesis y la hipótesis nula, esa es la que yo voy a tachar y me voy a quedar con la hipótesis alternativa como respuesta. Ya, eso porque cayó en mi zona de rechazo. Yo debo tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. Ya, y eso ya como último paso, que es plantear lo que viene siendo la conclusión, debo colocar que en base a los datos propuestos por el enunciado, se concluye que sí hay una diferencia entre las variaciones de los tiempos entre ambas carreteras, como se había visto anteriormente, que estábamos comparando si los tiempos eran iguales o si los tiempos eran diferentes. Ya, y entonces así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Recuerden que el proceso siempre va a ser el mismo: definir la hipótesis nula y alternativa, después el nivel de significancia. Si es de una sola cola, entonces el alfa tal y como venga. Si es que es de dos colas, el alfa le van a dividir para 2. El estadístico de prueba para este tipo de ejercicios va a ser el F de Fisher. Aquí tienen la desviación estándar de la población 1 al cuadrado, la desviación estándar de la población 2 al cuadrado, o como les decía, la varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. Ya, para calcular los grados de libertad de X y Y, X son la cantidad de elementos de la primera población menos 1. Como estamos trabajando con 7 elementos, era 7 menos 1, 6. Asimismo, para Y son la cantidad de elementos de la segunda población menos 1. Es decir, 8 menos 1, 7. Ya. Adicionalmente, si es una prueba de dos colas, con esta fórmula de aquí, ustedes calculan la segunda cola tal y como lo hicimos aquí. Invierten los grados de libertad se van otra vez aquí a los gráficos y la intersección, ese es el valor que ustedes deberían reemplazar aquí. Entonces hacen esa división y les sale la otra cola. Una vez que ustedes ya tienen los puntos críticos, los pasan a graficar. Asimismo, definen la zona de rechazo, tanto a la derecha como a la izquierda. Si fuera de una sola cola, siempre se va a definir de esta forma. ¿Ya? Una vez que ustedes definen la zona de rechazo, pasan a ubicar el valor calculado, es decir, lo que les dio en la fórmula. En este caso, 4,23. Como cayó en la zona marcada, entonces ustedes deben rechazar H sub 0. Es más, eso le voy a colocar aquí. Profe, buenas noches. Disculpe una pregunta. Sí, dígame. No sé si podría repetir tal vez la parte en la que ubica el valor crítico 0,23. Creo que usted comentó que esa era una prueba de dos colas, ¿verdad? Ajá, ya, listo. Pero no le entiendo por qué la zona de rechazo es. Usted dijo que la zona de rechazo no puede estar atrás del valor crítico, algo así creo que comentó, pero están ambos valores críticos marcan una zona de rechazo diferente. Claro, es que primero tenemos que verle que es una prueba de dos colas. Es decir, que yo voy a tener dos puntos de corte. Aquí está la primera cola y aquí está la segunda cola. Eso primero hay que darse cuenta. Como les mencionaba, como es una prueba de dos colas, se va a hacer este procedimiento. ¿Cómo se calcula la otra cola? Entonces, primero, para calcular lo que viene siendo el valor calculado, habíamos dicho que los grados de libertad eran 6 y 7 en X y en Y. Ya, pero para calcular la segunda cola,
hacíamos lo contrario, es decir, teníamos que invertir. Este 7 le pasábamos acá y este 6 le pasábamos acá y utilizar este gráfico de acá. Es decir, la intersección de 7 y 6 me da que es 4,21. Ya, ese valor le voy a reemplazar aquí. 1 dividido para 4,21 me da 0,23. Ya, recuerden, para calcular el valor calculado, se lo hace solo con los grados de libertad y tal como me vienen, es decir, 6 y 7. Es decir, 6 y 7, la intersección me da 3,87. Ya, para eso no hay ningún inconveniente. Ese 3,87 es el que yo estoy poniendo aquí. Ya, pero recuerden que es que no hemos hecho ejercicios de 2 colas. Todos los anteriores eran de una sola cola. Cuando son ejercicios de 2 colas, ustedes van a tener 2 puntos de corte acá y otro punto de corte acá. Por eso es lo mismo aquí. Van a tener 2 puntos de corte porque es una prueba de 2 colas. Un corte acá y un corte acá. De ahí, no sé si con eso le contesté a su pregunta o necesita que le repita alguna otra parte. No. Ya, bueno. Entonces, si no hay dudas, entonces, como ustedes pueden ver, ya el ejercicio terminaría ya con la conclusión correspondiente, que en este caso vendría siendo que los tiempos sí son diferentes, porque cayó en la zona de rechazo, es decir, en la zona pintada, es decir, se debe rechazar H sub 0, o en otras palabras, se debe tachar H sub 0 y quedarse con H sub 1 como respuesta. Bien, les agradezco por asistir a esta clase. Nos veríamos la siguiente semana en la siguiente clase que corresponde a la continuación de esto.